Puedes conquistar empresas, mercados y el respeto del mundo, pero si no conquistas tu mente, todo ese poder es una ilusión. Porque el verdadero liderazgo no se mide por cuánto controlas afuera, sino por cuánto dominio tienes sobre tu propio deseo, tu disciplina y tu conciencia. ¿Alguna vez te has preguntado si las personas que parecen dominar el mundo en realidad están luchando contra un enemigo invisible dentro de sí mismas? Piensa por un momento en los grandes emprendedores, personas que dirigen compañías valoradas en miles de millones de dólares, hombres que toman decisiones capaces de influir en mercados enteros y que inspiran a millones alrededor del mundo. Desde fuera parecen invencibles: dinero, poder, reconocimiento, influencia global. Sin embargo, muchas veces el mayor enemigo de un ser humano no está afuera, sino dentro de sí mismo. Esta es la historia de un hombre que aparentemente lo tenía todo: familia, estatus, poder, dinero y prestigio profesional. Todo aquello que muchas personas pasan la vida persiguiendo. Sin embargo, una pequeña grieta, casi imperceptible al principio, terminó convirtiéndose en el error que destruiría gran parte de su vida. Su nombre es Jason Portnoy. Fue uno de los primeros empleados de PayPal, una de las empresas tecnológicas más influyentes que surgieron en Silicon Valley. Formó parte de aquel grupo legendario que más tarde sería conocido como la PayPal Mafia, un círculo de emprendedores que cambiaría para siempre el panorama tecnológico del mundo. Entre los nombres que formaban parte de ese entorno se encontraban figuras que hoy son gigantes de la industria tecnológica: Elon Musk, Peter Thiel, Reid Hoffman y otros fundadores que posteriormente crearían compañías capaces de transformar Internet, las finanzas y la innovación global. Después del crecimiento de PayPal, muchos de estos emprendedores siguieron caminos diferentes. Elon Musk impulsó proyectos como Tesla y otras compañías revolucionarias. Algunos miembros del grupo participaron en la creación de YouTube. Otros lanzaron nuevas empresas tecnológicas que hoy dominan sectores completos de la economía digital. Jason Portnoy también construyó una carrera impresionante. Llegó a ocupar el puesto de director financiero en una empresa tecnológica vinculada al entorno de Palantir. Desde el exterior, su trayectoria parecía el ejemplo perfecto del éxito moderno en Silicon Valley. Pero detrás de ese éxito existía una presión constante que pocas personas podían ver. Cuando escuchamos historias de empresarios extremadamente exitosos, solemos imaginar vidas perfectas. Pensamos que quienes alcanzan esas posiciones viven con seguridad, estabilidad y control total sobre sus vidas. Sin embargo, la realidad suele ser muy diferente. Incluso para los profesionales más brillantes, el estrés es una presencia constante. Fechas límite imposibles, responsabilidades gigantescas, decisiones millonarias y equipos completos dependiendo de cada movimiento que realizan. Ese tipo de presión puede convertirse en una carga psicológica enorme. A veces, para escapar de esa presión, una persona busca pequeñas válvulas de escape, algo aparentemente inofensivo, algo que parece solo un momento de distracción. En el caso de Portnoy, todo comenzó de una forma aparentemente trivial. Un día, en medio del estrés, decidió ver pornografía. Al principio, parecía algo insignificante, algo momentáneo, que muchas personas considerarían simplemente una forma rápida de liberar tensión. Pero aquel pequeño hábito no produjo el efecto que esperaba. El estrés seguía allí. Al día siguiente, volvió a hacerlo. Después, volvió a repetirlo otro día, sin darse cuenta. Lo que comenzó como una acción ocasional empezó a transformarse lentamente en una rutina. Esa rutina empezó a convertirse en una dependencia. La transición fue casi imperceptible. Lo que empezó frente a una pantalla comenzó a trasladarse poco a poco al mundo real. Con el tiempo, la línea entre lo digital y la vida cotidiana
comenzó a difuminarse. Los escenarios que veía en la pantalla empezaron a convertirse en ideas que quería experimentar fuera de ella. Las fantasías digitales comenzaron a transformarse en decisiones reales. Portnoy empezó a visitar salones de masaje donde se ofrecían servicios íntimos. Lo que antes era una distracción ocasional empezó a ocupar cada vez más espacio en su vida diaria. Cuando una adicción comienza a tomar fuerza, no solo afecta la vida personal, también empieza a infiltrarse en todas las áreas de la existencia. Su rendimiento profesional empezó a deteriorarse. Faltaba a reuniones importantes, llegaba tarde a casa con frecuencia, su nivel de concentración disminuía y su productividad comenzó a caer lentamente. La energía que antes dedicaba a dirigir equipos, tomar decisiones estratégicas y liderar proyectos empezó a dispersarse en hábitos que exigían cada vez más tiempo y atención. En la empresa, algunas personas empezaron a notar cambios en su comportamiento, pero en casa, el impacto fue todavía más fuerte. Su esposa comenzó a hacer preguntas. ¿Por qué llegaba tan tarde? ¿Dónde había estado? ¿Qué estaba ocurriendo realmente cuando una persona vive atrapada entre su identidad pública y sus decisiones privadas? Aparece una dinámica peligrosa: las mentiras. Las mentiras comenzaron a multiplicarse. Cada explicación generaba otra historia. Cada historia necesitaba otra mentira para sostenerse. Poco a poco, Portnoy comenzó a vivir una doble vida, una vida visible para el mundo y otra completamente oculta. Ese conflicto interno generó algo que muchos psicólogos llaman síndrome del impostor. Este fenómeno ocurre cuando una persona, a pesar de tener éxito real y logros evidentes, empieza a sentir que en el fondo no merece lo que ha conseguido. Siente que en cualquier momento alguien descubrirá la verdad que intenta ocultar. En el caso de Portnoy, esa sensación se volvió constante. Tenía dinero, poder y reconocimiento, pero cuando se miraba al espejo, la imagen que veía no coincidía con la que el mundo admiraba. Su conciencia le recordaba constantemente la distancia entre su imagen pública y su vida privada. Cada noche se hacía la misma pregunta: ¿qué estoy haciendo realmente? Sabía que estaba abusando de su posición. Sabía que sus decisiones estaban erosionando todo lo que había construido durante años. Y sabía que tarde o temprano alguien descubriría la verdad. Ese momento finalmente llegó. Un día, su esposa descubrió lo que estaba ocurriendo. La verdad salió a la luz y la confrontación fue devastadora. Portnoy bajó la cabeza frente a ella, incapaz de negar lo que había hecho. Para su esposa, el golpe emocional fue profundo. La confianza que sostenía la relación quedó completamente destruida. Más tarde, él mismo describiría ese momento con una frase que refleja la profundidad de su arrepentimiento. Dijo que aquel día no solo estaba destruyendo su matrimonio, sino que estaba perdiendo la parte más pura de su vida. Aunque había tenido momentos superficiales de placer, en realidad nunca había sido feliz durante ese período. La carga emocional que llevaba era enorme. Había alcanzado posiciones de liderazgo que millones de personas jamás imaginan alcanzar, pero había fallado en el liderazgo más importante de todos, el liderazgo sobre sí mismo. Él mismo lo explicó con brutal honestidad. Ante los ojos del mundo parecía un héroe, pero ante sus propios ojos se había convertido en cero. Finalmente, decidió hacer algo que muchas personas en su situación evitan durante años. Confesó públicamente su problema. Reconoció que la adicción había comenzado a consumir su concentración, su confianza y su capacidad para tomar decisiones. La describió como un cáncer silencioso que había ido creciendo lentamente dentro de su vida. Cada noche se volvió más pesada que la anterior. Las noches
estaban llenas de arrepentimiento y de la sensación de haber perdido el control sobre sí mismo. Su reputación profesional comenzó a desaparecer. Su nombre dentro de la empresa dejó de tener el peso que había tenido antes y el prestigio que había construido durante años empezó a derrumbarse. En ese momento, tomó una decisión radical. Ya no importaban el dinero, el estatus ni el éxito empresarial. Había solo una prioridad en su vida: recuperarse. Comenzó terapia, ingresó en programas de rehabilitación y empezó un proceso largo, incómodo y profundamente introspectivo para reconstruirse. La recuperación nunca es inmediata ni sencilla. Implica reconocer errores, enfrentar emociones difíciles y reconstruir hábitos que durante años se habían deteriorado. Poco a poco, empezó a recuperar partes de su identidad. No pudo volver exactamente al mismo lugar donde estaba antes, porque la vida rara vez permite regresar al pasado, pero sí logró recuperar algo más importante: su conciencia, su claridad y su dirección personal. Desde esa experiencia, compartió una reflexión que resume toda su historia. Cuando el poder aumenta, muchas veces la disciplina comienza a disminuir. Y cuando la disciplina desaparece, el sistema interno de una persona empieza a deteriorarse lentamente. El daño no aparece de inmediato, comienza en silencio. Pero cuando finalmente se hace visible, muchas cosas ya han sido destruidas. La historia de Jason Portnoy revela algo incómodo pero profundamente real. El éxito externo no garantiza el dominio interno. Dinero, poder y reconocimiento pueden coexistir con debilidad, vacío y pérdida de control. Las adicciones no distinguen entre personas comunes o líderes influyentes. Pueden aparecer en cualquier vida cuando la disciplina se debilita. La verdadera fuerza no está en conquistar el mundo, sino en aprender a gobernarse a uno mismo. Si este mensaje tuvo sentido para ti, escribe en los comentarios: «Tiene sentido para mí». Suscríbete al canal si quieres más reflexiones como esta, porque al final, el mayor liderazgo es el que ejerces sobre tu propia mente.